A lo largo de la presentación hemos descrito al contrato como un acuerdo privado, oral o escrito, entre partes que se obligan sobre materia o cosa determinada. En este caso vamos a hablar sobre los contratos verbales. Estos contratos, para su formación, requieren de una pronunciación de palabras solemnes que hacen más formal y cierto el consentimiento de las partes. En la época clásica existieron tres tipos de contratos verbales. Una era la estipulación, el otro era la dictio dotis y el jus jurandum liberty. Los tres son unilaterales y de derecho escrito. La estipulación era de uso general, mientras los otros dos tenían aplicaciones muy limitadas. En la época de Justiniano, la dictio dotis cayó en desuso y el jus jurandum liberty se empleaba muy raramente, mientras que la estipulación se desarrollaba. La estipulación es un modo de contratar consistente en una interrogación al efecto de obligar, hecha por el que quiere hacerse acreedor, seguida de una respuesta hecha por quien consiente en ser deudor, afirmada y conforme a la pregunta. Cuando los romanos hacían una estipulación, tenían por costumbre redactar un escrito llamado instrumentum o cautio. Relataba ante todo el objeto del contrato, luego el cumplimiento de las formalidades y terminaba por los nombres y sellos de los testigos que habían asistido al acto. En este escrito no era en modo alguno una condición para la validez de la estipulación, pero era útil desde el punto de vista de la prueba y hacía presumir el cumplimiento regular de las formalidades. La estipulación es un contrato unilateral y de derecho estricto. Solo engendra obligación al cargo del prometiente. La medida de esta obligación está rigurosamente determinada por las palabras que han dado a la convención la fuerza obligatoria. La estipulación era el contrato más utilizado por los romanos. Su carácter abstracto lo hacía propio para crear un lazo obligatorio entre dos personas. Los contratos literarios en el derecho romano se realizaban con la ayuda de menciones especiales, escritas por el acreedor de un registro doméstico. Para este entonces existía el códex y la llamada nómina transcriptia. Esta era una forma primitiva de contratos literarios en el tiempo de Gaius, pero que poco a poco entró en desuso. Pero los romanos admitieron que desde la época clásica otra manera de contratos, con la ayuda de vales, los chirografias y las singrafias, que eran costumbres entre los ciudadanos romanos llevar diariamente un apunte privado de sus entradas y salidas, que estas anotaciones servían únicamente como medio de prueba de las respectivas operaciones, pero con el tiempo se generó la idea de hacer aquellas operaciones de una forma contractual, solemne, destinada para crear por sí mismas las obligaciones civiles. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los contratos. Tenemos los contratos o reales. Bien, en el derecho romano, cuando hablamos de los contratos o contratos reales, significa que son acuerdos o actos imperfectos, es decir, que tienen entre ellos, se pone de manifiesto cuando las partes va seguido de ciertas cosas entregadas, dentro de las cuales el acreedor al que se obliga, de ahí a la contratación. Es decir, que si nos ponemos a observar detenidamente los contratos reales, entre otras cosas, también se puede manifestar que es cuando el acuerdo de las partes va seguido a la tradición de ciertas cosas entregadas y que dentro de lo establecido en las cláusulas del contrato se obliga a ambas partes al cumplimiento del mismo. Entre ellos, si podemos recordar las clases observadas en nuestras aulas presenciales, estamos recordando la situación en la que se llega a un acuerdo convenido de entregar la cosa u objeto, pues cuando tenemos entredicho la contratación por parte de un inmueble, un vehículo, etcétera. Y entonces de allí que podemos hablar de un contrato.
Ahora bien, si observamos en la antigua Roma, dentro de lo establecido en el derecho romano, nos encontramos que estos se clasifican en 4, los cuales se pueden mencionar de la siguiente manera. 1, en el mutuo o préstamo de consumo. 2, en el comodato o préstamo de uso. 3, en el depósito. Y 4, en el picnus o contrato de prenda. Ahora bien, continuando con nuestras exposiciones, yo les vengo a hablar sobre los documentos chirógrafos y los sígrafos. Los chirógrafos eran documentos redactados unilateralmente por el deudor y por él firmados, los cuales quedaban en el poder del acreedor. Los sígrafos eran redactados en doble original, suscritos por el deudor y acreedor, y provistos probablemente del sello de ambos. Aquí vemos la diferencia, que se puede arguir que mientras los chirógrafos eran eficaces tan solo como medio de prueba, los sígrafos son verdaderos contratos literales en los que surgía la obligación a través de la escritura.